Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más aquí a este espacio como pez en el agua en la 4TV. Usted ya sabe, estamos desarrollando una conversación amplia, una discusión abierta con diferentes experiencias, diferentes tradiciones, diferentes historias de vida, diferentes concepciones del mundo para tratar de entender este mundo matraca que cada día está más loco, más bestial, pero que en lugares como nuestro país pasan cosas muy interesantes. Y por eso queremos platicar con gente culta y conocedora como Adriana Jiménez García. Muy buenos días, Mulay. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Gracias por estar acá. Adriana es escritora y es docente de amplia trayectoria con una obra que ella nos irá platicando, publicada, colabora en diferentes periódicos, ha dado clases en diferentes escuelas de literatura, es cervantista y es pues docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nada más y nada menos, donde es profesora investigadora de tiempo completo, y pues ahí es donde ahorita está desarrollando toda su labor, pero hay una amplia trayectoria de la que queremos conversar, la que queremos conocer, y no hay nadie mejor que la mismísima autora de la obra. Muchísimas gracias, Mulay, y muchas gracias a todas las personas que están viendo este video. Me pasa como a muchas otras personas que no se sienten tan cómodas hablando de sí mismas, pero me parece que mi trabajo es lo más importante. Efectivamente he estado en muchos espacios, soy escritora desde antes de saber escribir y leer, provengo de una familia numerosa, mis 8 hermanos mayores y hermanas estuvieron en distintos espacios, vivíamos en una condición bastante precaria, pero nuestro padre sobre todo siempre tuvo presente que la única posibilidad de salir adelante era con educación. Siempre lo tuvo muy presente, así que él pidió que nos concentráramos en esto. Así que, bueno, soy hija de la escuela pública, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y la mitad del día me lo pasaba en la facultad haciendo lo correspondiente, y el resto del día estaba como oyente en la Facultad de Filosofía y Letras todo el tiempo. Escribo desde antes de aprender a escribir, como comentaba, porque, bueno, yo veía lo que hacían las demás personas, mis hermanos, mis hermanas, y entonces yo fingía que escribía porque me bullían las historias. Muy temprano en mi vida me comenzaron a dar retroalimentación en la escuela acerca de que yo tenía lo que se llama el verbo. Y pasó que mi escritura pues se dio como algo muy orgánico, muy natural. En realidad no he publicado tanto como yo quisiera, pero visto en retrospectiva creo que fue bueno, porque habida cuenta de todas las transformaciones que está habiendo en el mundo, en nuestro país venturosamente, te vas dando cuenta conforme te formas que, pues algo que se dice tanto, el mundo está hecho de relatos y hay muchos relatos que te condicionan. Y conforme yo iba avanzando en mi carrera literaria, que es muy discreta, me fui dando cuenta de que estaba habitada por un montón de narrativas que no eran necesariamente las que yo veía, las que yo percibía y que yo ponía en cuestión, pero me resultaba difícil manifestarlo porque siempre hay un relato hegemónico. Sí. Entonces, pienso que por eso he publicado poco respecto de todo lo que he escrito y sigo escribiendo, y estoy contenta con eso porque lo que he escrito ha sido elegido de manera muy consciente, de modo de no seguir reproduciendo estos relatos hegemónicos. En este momento de mi proceso creativo estoy trabajando sobre ello. De lo último que ha sido publicado de mi obra, participé en un libro del cual me siento muy satisfecha. Se llama Maneras de escribir y ser y no ser madre. Exacto. Es un libro que me gusta mucho porque nos pidieron a varias escritoras que contáramos precisamente qué significa ser escritora y ser madre, y ser escritora y no serlo. Entonces, la mitad somos madres, la mitad no lo son, y entonces fue un diálogo dentro de ese libro acerca de ¿qué es lo que significa esto? ¿Y las no madres, digamos, son no madres que han decidido no ser madres o todavía no son madres? Hay de todo allí. Yo puedo recordar ahora una colega, y quiero hablar ahora de cuál es mi trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es Adriana González Mateos, por ejemplo. Ella decidió de manera muy consciente no serlo. Es una escritora a quien yo admiro mucho, me honra con su amistad. Y el texto de ella es muy interesante porque en su caso fue una decisión.
En otros casos hubo otras circunstancias. Pero bueno, yo hablo de ella porque cuando coincidimos en ese libro, pues bueno, nos comunicamos, nos leímos mutuamente y dijimos, claro, es que hay muchas maneras de existir en el mundo. Se dio el caso de que en ese libro nos pidieron específicamente hablar de nuestra experiencia a tenor de esto de la maternidad o no maternidad. Pero nos damos cuenta de esto, el mundo es muy diverso, el mundo es múltiple y es muy importante que nos escuchemos. Y es muy importante validar la mirada de las demás personas. Creo que este libro revela en ese aspecto tan concreto esta multiplicidad. Es un libro en el que de verdad me satisfizo mucho participar. Tengo narrativa, tengo un libro que fue editado por el FONCA, o algo que me pidieron, un libro muy breve que se llama La Visitación. Ahí ejecutó una serie de textos que son bastante experimentales, muy distintos entre sí. En unos emulo ciertas lógicas del lenguaje del siglo XVI, por ejemplo. Otros son de literatura fantástica. En fin, es algo variopinto. Yo sigo explorando y creo que hasta el último de los días de mi vida voy a seguir haciéndolo y siempre me voy a considerar una aprendiz, pero un aprendiz feliz. Eso me parece que es importante. Es una posición muy filosófica. Sí, sí, yo, bueno, he explorado la filosofía, no estudié filosofía, pero siempre estoy en contacto con gente que ha estudiado filosofía. Bueno, me honra también con su amistad la doctora María del Rayo Ramírez Fierro, que tú entrevistaste, fue un deleite esa entrevista. Y ella, como sabes, es historiadora y es filósofa. Y hemos hablado de estas cosas en otros ámbitos, con otras personas. Y bueno, si me lo permites, con tu señor padre, Sí. a quien estimé profundamente y que era una persona con una formación muy sólida y muy humanista. Bueno, las personas con las que he tenido oportunidad de hablar de esto, pues bueno, me han permitido este diálogo. Y respecto de Sócrates, a quien mencionas, yo he pensado muchas veces en su madre. ¿Por qué? Porque Sócrates decía que él era partero de almas. Sí. Su madre había sido partera, Sí. había sido comadrona. Y él decía que se honraba en ser un comadrón, o comadrón no sería la palabra, partero de almas. Yo soy docente y escritora. Yo desde muy, muy joven me encontré en esta tesitura porque la gente encontraba que yo era capaz de detectar qué podía ayudar en su formación o en su creación. Desde muy, muy joven ha sido circunstancia de vida, no algo que yo he buscado, que la gente me solicita que apoye sus procesos creativos. He dado asesorías literarias desde muy, muy jovencita, desde antes de los 20 años, y continúo haciéndolo de manera paralela a mi trabajo en la universidad. Asesorías literarias. Asesorías literarias. Tengo esto, no sé de dónde viene, y lo disfruto enormemente, ver qué hay en el texto y ver a dónde puede llegar y aportar los recursos estilísticos o temáticos o filosóficos en ciertos casos para que el texto llegue a donde tiene que llegar, no a donde yo quiera. No, a veces a donde piensa la persona que está escribiendo que quiere llegar. Muchas veces se dan cuenta de que lo que querían decir no era exactamente esto, que en principio llevaban como intención. Y aquí regreso al relato hegemónico. Estamos de veras en todo el tiempo reproduciendo discursos y muchas veces no sabemos de quién. Muchas personas se percatan de que en realidad están hablando con una voz que no les pertenece. Sí. Jorge Luis Borges, a quien admiro mucho, decía que cada quien tiene el deber de encontrar su voz, la suya. Ahora, también esto hay que... O sea, pensar por sí mismo, ¿no? Sí, pero también ahí hay un aspecto que siempre me ha interesado explorar en mi práctica docente y de asesoría literaria. Tú puedes decir, busco mi voz, pero no somos islas. Exacto. Por un lado, tenemos todo el relato hegemónico que nos condiciona. Pensamos mucho con ideas del poder y de todas son las hegemónicas, o sea, pues están en todas partes. En todas partes, y desde que nacemos y desde antes y tal. Y las oyes en todos lados. Todos lados, Sí. en todos lados. A donde vayas, el relato hegemónico está pugnando con el relato que surge de lo comunitario. Que son muchos relatos. Muchos relatos. Y el tuyo no es tuyo en estricto sentido. Exacto. Entonces, buscar tu propia voz, sí, pero es un error pensar que... Es original esa voz. Que es original, primero.
La originalidad creo que es una trampa, pensar en la originalidad. Ni Homero era original. Exacto. Cuando Homero escribe la Ilíada y la Odisea, ya la retórica, de manera, perdón. No te preocupes. Miedo, Nico. No se Disculpen ustedes. Ya tenía tiempo de desarrollo, esto poca gente lo sabe. De modo que ser original me parece que es un poco una pérdida de tiempo. Sin embargo, las cosas se tienen que decir una y otra vez. No importa que ya se han dicho, se tienen que volver a decir. El asunto es Eso explica las mañaneras. Totalmente, totalmente. Ahí hay una conciencia. Un ejercicio una y otra vez. pedagógico. Totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo. Hay que decir las cosas una y otra vez porque en el circuito de la comunicación hay cosas que se malentienden y otras que se pierden. De modo que hay que volver una y otra vez. Y cuando buscas tu voz, es importante tener cuidado con la idea, por ejemplo, porque la idea de la propia voz lleva muchas veces a la idea del genio individual. Claro. Y del artista en solitario. O la burocracia del conocimiento. Fulano dijo, sutano dijo, perengano dijo. La idea es de sutano. El supuesto argumento de autoridad, que es una falacia de autoridad, ¿no? Que lo haya dicho quien, bueno, exploremos si tiene razón. Exacto. Pero además, pensar en tu propia voz lleva a mucha gente, sobre todo gente muy joven, a aislarse, porque todavía estamos de veras en esa lógica del romanticismo, del artista atormentado y solitario y que se destruye. Todo Incomprendido. Incomprendido. Es algo muy seductor, pero es un poco cándido. Primero. Y debe ser caro, ¿no? Muy caro. O sea, de las clases populares no se puede dar ese. Claro, ese es el punto. Entonces, ¿qué sucede? Detrás de la idea del genio solitario y atormentado y tal, está una lógica de algo que da soporte a esto, y es otro relato hegemónico. De modo que si alguien que vivió en una condición precaria o que tuvo una familia numerosa, como fue mi caso, o muchas otras condiciones, y no puede ejercer su escritura, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, en solitario y atormentado, de pronto piensa que es porque no tiene el talento, cualquier cosa que eso quiera decir. Y no se percata de que hay una serie de condicionantes sociales que no van a permitir que él vaya y tome ajenjo y todo ese asunto, ¿no? Son ideas atractivas, seductoras, pero que no resisten un análisis más cercano. Y a mí me importa mucho esto porque yo trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hacia allá voy. Pública entre las públicas. Pública entre las públicas. Como tú bien sabes, es gratuita, se entra por un sorteo. Ahora, esto no quiere decir que si no te sales en el sorteo no tengas lugar, tienes que esperar a la siguiente vez. Queda tu lugar asegurado, pues, pero no en esa primera. Bueno, el tema con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es una institución de educación superior con sus complejidades, como cualquier otro grupo humano o institución, fue fundada hace ya más de 22 años. Yo tuve la fortuna de estar en el equipo fundador incluso desde antes que se fundara. Era Universidad de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Después ya se volvió autónoma. Bueno, más bien obtuvimos la autonomía. Y bueno, en ese momento estábamos haciendo todo lo que tiene que hacerse al fundar una institución de esta naturaleza, que es pionera en muchas cosas. Pero después, en el propio desarrollo de la institución, el equipo al que yo me uní comenzó a explorar cada vez más en el asunto literario. Esta universidad es estatal, es local, tiene un énfasis en todo el asunto de la ciudad, por supuesto, aquí vivimos y es de aquí. Y veíamos que había, pues bueno, un énfasis, como es natural, en las ingenierías, en el tema sociológico, filosófico, etc. El tema de la escritura era más bien instrumental. Y está bien eso. Los talleres de iniciación, ¿no? Completamente, es importante. Ciclo básico, lenguaje y pensamiento. Hay una serie de materias que todo el equipo al que yo pertenezco estuvo impartiendo. Pero, bueno, era instrumental porque era necesario, sigue siéndolo, eso existe todavía, pero nos dimos cuenta también de que no había un espacio para lo literario per se. Exacto. Entonces decidimos organizarnos para fundar una licenciatura en creación literaria. Sí. Tenemos un gran orgullo con esta licenciatura porque hasta donde el sondeo último nos llevó, que fue hace poco, nos dimos cuenta de que seguimos siendo un caso único en Iberoamérica. En Iberoamérica lo digo porque exploramos planes de estudio de Europa, planes de estudio, algunos asiáticos, algunas de las personas con las que trabajo lo hicieron, y por supuesto en toda Latinoamérica.
hay muchos posgrados, muchas maestrías en escritura creativa, así le denominan. Y hay ahora en instituciones privadas bastante caras, maestrías y doctorados y licenciaturas también en creación literaria. De hecho, en alguna de estas instituciones hemos dado clase nosotras. Bueno, sobre todo somos más mujeres que hombres en este caso. Tenemos algunos escritores importantes, queridísimos, de quienes quiero hablar un poco después. Bueno, el asunto es que... Esta parte que tú dices, sí, bueno. yo quisiera, sin desviarte, pero sí poner el acento en que justo eso, el hecho de que sea en posgrados o en escuelas privadas, pues ya te habla de que están dirigidas a cierto sector. Completamente. O sea, cierto sector puede dedicarse, ya que hizo otra cosa o tiene los recursos, puede hacer literatura. Digamos que están becados de otra modo. Ajá. Y los de abajo, pues para eso, que pongan a chambearse, porque Y que hagan... la literatura es para los que tienen forma de ejercerla. Y que se dediquen a cosas más prácticas, ¿no? Sí. O sea, exacto, a producir, exacto, que sean productivos, todo este asunto. Bueno, decidimos hacer esto justo porque estamos reivindicando una idea muy de izquierda, que es que cualquier persona tiene derecho al disfrute y ejercicio de las artes. Claro. En nuestro caso, nuestra disciplina es la literatura. Con base en eso comenzamos a trabajar. Nos apoyamos en personas muy capacitadas, tuvimos apoyo docente de gente muy especializada, entre otras personas, de que después fue rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, en fin, pedagogas y pedagogos muy importantes. Estuvimos estudiando a Díaz Barriga, hicimos muchas cosas. Y comenzamos a diseñar esto. Existen en México escuelas solo de escritura, como es el caso de las que ya nombré, que son muy caras. Está SOGEM, la Escuela de la Sociedad Mexicana de Escritores. Yo ahí también he dado clases. Pero allí el énfasis es completamente hacia la creación directa. Es más empírico el asunto, ¿no? Lo cual está genial. Hay muchísimos talleres independientes e institucionales, privados, públicos, en todos lados. Eso es estupendo. Perfecto. Estupendo. Pero acá lo que queríamos hacer era tener siempre muy presente que era una licenciatura en una universidad y que el tema de lo teórico, lo metodológico, tenía que estar en el centro. Claro. Y el asunto de la historia de la literatura, las historias de la literatura, incluida, por supuesto, la de nuestro país, de nuestras comunidades, etc. Y un aspecto que quisimos poner sobre la mesa desde el primer momento fue que teníamos que resolver esto que se traduce en una frase muy coloquial y cualquiera que ha estado en el área literaria lo sabe. Ahí te vas a morir de hambre. A ver, vas a estudiar literatura, pues sí, pero ¿de qué vas a trabajar? Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué eres? Soy escritora. Bueno, sí, pero ¿en qué trabajas? Sí, ¿Pero qué haces? Exacto, completamente habitual. Completamente. Con el arte y con la literatura. Con el arte. Y con las humanidades otro poco. Completamente. Las humanidades, otro asunto. Las familias se preocupan, sufren. El sociólogo, hijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer, no, con esta persona, este muchacho que recapacite, etcétera? Bueno, habida cuenta de ello, consideramos que podríamos también incluir un área de destrezas profesionales, en el ánimo de que la persona quiera dedicarse a temas literarios pueda vivir dignamente de su trabajo. Y un trabajo que disfrute, lo cual yo creo que es a lo que cualquier persona tiene que poder aspirar. Y cualquier universidad tendría que tener ese enfoque. Tendría que tener ese enfoque. Claro. Sabemos que no, Molay. Sabemos que no. Porque eso es muy humanista. Completamente. Lo tuvimos muy presente desde el día 1. Así que tenemos el área de lo que llamamos inventivas. Ahí son generalmente talleres. Las personas que estamos en esta licenciatura tenemos experiencia en esto desde mucho antes de la fundación de la universidad. Tenemos, está Rosina Conde, multipremiada escritora, feminista con una trayectoria amplia, quien está ahorita recibiendo un montón de premios. Tenemos a Hugo Iriart, el maestro Hugo Iriart, que es de una generosidad impresionante, es un hombre muy mayor. Sí. Yo lo he visto que llegar con bastón, trabajando. En su silla de ruedas, así ya cuando se siente mejor allí. Y quiero decir algo de Hugo Iriart, aparte de que es un gran escritor, es muy generoso con sus estudiantes, siempre busca que tengan posibilidad de publicar. Yo tomé clase con... ¿Tomaste clase? Seguramente. El Quijote. El Quijote, sí, que es glorioso, sí, glorioso, lo que hace el maestro Iriart ahí. Y él, quiero contar algo. Sí, adelante. Él no había tomado sabático nunca.
Hasta ahora lo tomó por problemas de salud, porque es un hombre mayor. Y cuando se le preguntaba por esto, él decía, ¿por qué voy a tomar un sabático? Adoro este trabajo. Exacto. Me encanta. Para que descanses, para que escribas otro libro, ¿no? Pues de todos modos los escribo, ¿no? Exacto. Los escribo, no me limita a hacer otras cosas. La verdad que no, muchas gracias. Pero yo prefiero seguir porque me encanta hacer esto. Bueno, eso lo pinta de cuerpo entero. Tiene otros muchos rasgos generosos y es verdaderamente un escritor sobresaliente, lúdico, gozoso, el manejo del lenguaje que tiene, sus ideas, todo esto. Bueno, está él. Tuvimos la fortuna de tener entre nuestras filas, ya se jubiló, al maestro Jesús Anaya, que tiene una característica bien interesante y la quiero contar porque él la cuenta y la contaba siempre pues de manera desenfadada. Es un hombre muy erudito. Él fue el primero que, secuestró un avión y se lo llevó a Cuba. Él era anarquista, bueno, es anarquista. Y después, por avatares de la vida, llegó a ser el director editorial de Editorial Planeta, ¿no? También integrante y fundador de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, siempre pugnando por los derechos de los trabajadores en esta área tan complicada del mundo editorial. Una persona muy íntegra, una persona muy interesante, muy entregada también. Ahora, como te comento, se jubiló. Yo puedo intercambiar. Por supuesto, Mona. Eso no se hace, pero estando aquí entre nosotros, el maestro Anaya, tomé clase con él también. ¿Qué tomaste en Historia de la lectura. Historia de la... Es maravilloso. Hermosa clase. Y me encantó y nos encantamos porque yo era un buen alumno, siempre cumplido y siempre atento a lo que decía el profesor, porque es un profesor que hay que escuchar. Como todos, pero unos más. Y entonces ahí me quedé, nos hicimos muy amigos y todo. Y ahí, una vez me leí un libro de Fritz Glockner. Y entonces empiezo el libro de Fritz Glockner y en el primer capítulo hablan de un tipo frustrado del 68, hijo de padres del exilio español, ¿no? Que fue de los que fundaron el grupo Miguel Hernández en la universidad, que iniciaron el movimiento del 68 en la UNAM en Filosofía y Letras, que viene la represión, ¿no? Del Estado priista. Ese sí era represión autoritaria, no payasadas. Y él se mete de periodista y se va a Ecuador y empieza a tratar de cambiar su vida, pero una de esas dice, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y secuestra un avión. Y es la primera acción armada del movimiento revolucionario en la intervención juvenil, ¿no? Caray. Y se lo lleva a Cuba. Y dije, ese es mi maestro. Y nunca nos lo platicó. Sí, lo platicaba de manera coloquial, así no era algo que ocultara, ¿eh? De pronto si salía el tema, a mí no me tocó que saliera. Y ahí sí me quedé sorprendido. Claro. Bueno, ese es Jesús Anaya. Jesús Anaya. Él, todavía de las últimas cosas que hizo como editor, es un gran editor. Fue publicar es el hijo o el nieto del Che, no lo recuerdo ahora mismo, 33 revoluciones. Sí, creo que es el nieto del Che Guevara. Sí, que era Ernesto fuera también. Su hijo de Ernesto Che Guevara. Por la edad, no sé. Bueno, el tema es que él se encargó de esto. El libro se llama 33 revoluciones y él lo publicó. Dijo, es que además escribe muy bien, no es solamente su estirpe revolucionaria, es que es un buen escritor y él estuvo promoviendo, fue de lo último que hizo antes de jubilarse, también por temas de edad y de salud. Todavía llevamos un buen contacto ahí esporádico con él. Recién le hicimos un homenaje en el plantel del Valle. Y bueno, ellos son parte también de la historia de la UACM. Tenemos a la doctora Carmen Ross, que es doctora en letras y que tiene una formación teórica, sobre todo muy importante, novelista también. La maestra Tere Day, que tiene un libro por ahí que se llama Mujeres Transgresoras, que es todo un hito en la historia de la literatura feminista de nuestro país. Tuvimos a Rocío González, también doctora en letras y poeta zapoteca de una importante trayectoria, que bueno, ya falleció por desgracia muy joven por una enfermedad que tuvo por allí. Y bueno, no acabaría hablando de las virtudes de mis colegas
son quienes puedo recordar ahora porque es con quien trato de manera más cercana, pero bueno, tenemos colegas en Tezonco, tenemos colegas en Cuautepec. Es, en fin, una plantilla docente que se comunica mucho entre sí y tal, y tenemos en común la mayoría, porque algunas personas se incorporaron después, de haber sido fundadoras de esta carrera. Entonces, yo te comentaba, tenemos esta área de formación plenamente literaria, donde es escritura intensiva, poesía, ensayo, dramaturgia, cuento, y periodismo, novela, por supuesto, yo doy novela en sus varios ciclos. Y tenemos también un área que denominamos área del pensamiento o del conocimiento. Y ahí está dividida en dos, ciencias del lenguaje y teorías literarias. Ahí, por ejemplo, vemos en teorías literarias de pronto hermenéutica, narratología. Yo de las materias que doy de esa área es enunciación y voces del relato, que trata de todas las distintas modalidades de narrador en primera, en segunda y tercera. Con sus modalidades son alrededor de 17 posibles voces narradoras. Es fascinante esto, porque uno piensa, por ejemplo, en la segunda persona y piensas en Aura, de Carlos Fuentes, ¿no? Pero hay muchísimos casos de la segunda persona, en fin, esto de que le hable el narrador de tú al personaje, ¿no? Bueno, en fin. También, por ejemplo, yo de retórica, de la elocución, y ahí recupero toda la tradición retórica grecolatina y la neorretórica que se desarrolló en el siglo pasado, y procurando resolver la conflictiva de la teoría literaria y de la filosofía del lenguaje, que, bueno, se fragmentó mucho en el siglo XX, y la neorretórica quiso contribuir con un esquema unificado, los neorretóricos del grupo de Lieja, por un lado, que se concentran en las figuras, en el aspecto más técnico de las figuras tradicionales que se usan desde Homero y desde antes de Homero. Y también la neorretórica de Perelman, que tiene un fuerte énfasis en el análisis político y social del lenguaje. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, está en esa área de ciencias del lenguaje y de teorías literarias. Tenemos, como comentaba yo, las historias de la literatura, donde pues recuperamos la tradición, porque hay que dialogar con ella, Mulay. El doctor Enrique Dussel, que fue rector de nuestra universidad, yo tuve la fortuna de unos meses estar colaborando con él en la coordinación de difusión cultural. Después, por temas personales de cierta gravedad, tuve que retirarme del equipo, pero en el tiempo que estuvo allí, él nos hacía notar, nos decía, ¿por qué es tan eurocentrista? Y él tenía razón, totalmente. Habida cuenta de ello, hemos estado haciendo modificaciones, pero ya en ese momento, para decirlo con justicia, si bien esto estaba, porque hay que saber qué hay para poder emitir la crítica y dialogar con ello. También, siempre desde el día 1 tuvimos muy presente que teníamos que dar cuenta de la historia de la literatura en nuestro país. Por supuesto, toda la literatura mexicana, la literatura prehispánica. La doctora Rocío González daba literaturas indígenas. Ahora tenemos otras personas, entre ellas está la maestra Ileana Rodríguez, la doctora Ileana Rodríguez, poeta y también especialista. Tenemos mucho énfasis en todo esto. Es una mirada abarcativa. Y en destrezas profesionales, por ejemplo, damos crítica literaria. Yo doy crítica literaria. O damos algo que va a desaparecer, yo creo, corrección de estilo, porque ahora ya las inteligencias artificiales ya nos ponen en otro lado. Producción. Pero sí corrigen bien las inteligencias artificiales. Te pueden, hasta cierto Porque punto. hay ideas que seguramente no pescan. ¿Sabes qué pasa con la inteligencia artificial? Yo he hecho esta reflexión porque me preocupa. En este momento te puede ayudar con la ortografía y con cierta lógica de redacción. Ajá. Más allá de eso, no puede hacer, pero lo va a lograr en algún momento. Hay que hacer algo con eso. Creo que el mundo tiene que hacerse cargo de que estamos mutando hacia otro momento y eso va a tener consecuencias. Sí. Va a tener consecuencias, algunas que no quisiéramos ni enunciar porque son gravísimas. Por lo que corresponde al tema literario, sí hay que tener un miramiento con esto, porque me ha tocado ver textos generados con inteligencia artificial bastante estándar. De pronto vi por ahí un ejercicio que hicieron de, a ver, con la retórica y en los modos de escribir de García Lorca, escribe sobre un poema sobre un tránsito a transporte público en la Ciudad de México. Lo hizo en segundos, le quedó chafa, le quedó torpe, pero me preocupo porque dije, lo va a lograr. Lo van a lograr. Se nota una tendencia de perfección. Porque cada vez estas cosas se retroalimentan. Hay de veras que hacer mucho allí
Creo que urge una legislación mundial sobre esto, que por desgracia dudo que se consiga, que se pueda hacerlo conducente para regularlo. Hay que hacer algo con ello. Yo no tengo desde luego la solución, sí tengo la preocupación. Pero decía esto de que probablemente corrección de estilo sea de lo que podría quedar de lado, es por 2 razones. Primero, porque si te preocupa la ortografía, que además puedes reprobar si tienes un cierto número de faltas de ortografía, eso lo puede solucionar tu maquinita y corregirte un poco la sintaxis. No hace mucho más, ahorita lo va a lograrse. Pero hay otro aspecto de la corrección de estilo, es muy mal pagada y requiere una alta especialización. Entonces a mí me da pesar, me perturba recomendar a algún estudiante mío para hacer corrección de estilo, porque para poder recomendarlo tiene que ser muy competente y le van a pagar muy mal. Eso me parece tan injusto. Y no es de ahorita con la inteligencia artificial y se va a depreciar más por esto. Bueno, vamos a tener que hacer algo. Valorada esa actividad. Sí, y requiere de verdad, Moray, tú lo sabes, tú escribes muy bien, tú sabes que no es fácil. No. Que el corregir un texto para que quede bien es un trabajo que te requiere horas. Diríamos, tiempo de trabajo socialmente necesario. Y no corresponde la retribución. Bueno, pero eso está allí, creo que está bien que siga estando. Tenemos derechos de autor. Nuestro querido Jesús Anaya daba derechos de autor. Es importantísima. Tenemos, por ejemplo, producción editorial. Tenemos difusión de la literatura y tenemos algo en lo que también, por fortuna, hemos sido pioneras, el equipo que fundó. La maestra Teresa Day, que hizo un posgrado en pedagogía universitaria específicamente, y que es escritora muy competente, como sabemos, ella diseñó una materia que se llama Formación y Coordinación de Talleres Literarios. Es una materia única. Hay muchos talleres, yo creo que, y me encanta, proliferan, que son muy espontáneos, muy empíricos. Hay un montón de escritoras y escritores de verdad estupendos, que dan talleres muy bien. Eso está increíble. Que producen textos muy buenos, muy interesantes. Hacen ambas cosas muy bien. Pero acá se hace con una metodología a partir de ciertos criterios pedagógicos, con ciertos indicadores para conseguir un resultado óptimo. Se le añade algo, pues, es un plus. Universitario. Completamente. Que tiene que ver con basamentos teóricos, pedagógicos, con ciertos enfoques de escuelas que hacen teoría literaria y crítica literaria muy específicas. Yo he sido sinodal de algunos de estos exámenes que por necesidad son presenciales, porque la persona tiene que ir, juntar su grupo, llevarlo al examen, darle el taller, dar una carpeta con sus fundamentaciones y el sínodo determina si es que hay unos indicadores muy precisos. Bueno, en eso también hemos abierto camino. Bueno, estas son las áreas, ¿no? Y en destrezas profesionales, en ciencias del lenguaje, teorías literarias, en inventivas y en históricas, no acabaría yo jamás de contarte todo lo que ahí hacemos. Tenemos todo este tiempo con este trabajo y tenemos algunas cosas de las que nos podemos sentir enorgullecidas, que es, por ejemplo, hay escritores ya formados, poetas ya reconocidas, que de pronto eligen titularse aquí, porque comenzaron de manera empírica a escribir como un montón de gente. Y aquí debo hacer esta observación pertinente. No es necesario que tú curses una carrera en creación literaria para dedicarte a la escritura. Nadie pretende eso. Lo que ofrecemos es tener justamente esta base teórica, metodológica, que es importante en una universidad, que es consustancial. Pero ¿qué pasa? Hay personas ya muy reconocidas que dicen, bueno, pero yo quiero tener mi título, entonces voy para allá. Y tenemos, por ejemplo, algo que ocurrió recién hace unos días, el día que estaba la discusión en la toma del Senado, bueno, tan reciente es. El tema de la reforma judicial, sí, al Poder Judicial, ya ves que la ciudad bullía. 10 y 11 de septiembre, por si fuera poco. Exactamente, en esas fechas señaladas de tanta intensidad, hubo en el Palacio de Bellas Artes la entrega de la medalla Bellas Artes a Juan Hernández, poeta en náhuatl, y a Briseida Cuevas Cobb, poeta maya, que decidió
titularse en nuestra institución. Briseida Cuevas Coll tiene una trayectoria impresionante, tiene reconocimientos en todo el mundo. En 2009 andaba en el Salón del Libro de París con su atuendo de gala, que como tú sabes es un traje maya parecido al de Yucatán, este atuendo hermoso blanco con bordados, moños, porque le estaban haciendo un reconocimiento allá, por ejemplo. Tiene todos los premios del mundo que te puedas imaginar, es integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, y ella decidió titularse con nosotros. Nos honra con eso, y nos convidó a la entrega de su reconocimiento. Fue un momento muy, muy hermoso, porque bueno, allí estábamos, sobre todo 3 de nosotros que somos las que estamos como muy presentes en estos desarrollos con nuestros estudiantes. Toda nuestra plantilla docente es muy comprometida, pero pues las fundadoras, pues me parece lógico que estemos como más al pendiente de pronto, ¿no? Tenemos esta pasión. Entonces estábamos ahí en Bellas Artes, ella estaba diciendo su discurso, se leyeron algunos de sus poemas, es extraordinaria esta poeta maya, y nos hizo un reconocimiento, nos mencionó, fue completamente conmovedor, porque la verdad es que ella no nos necesita para nada, pero dijo, bueno, ¿por qué no? Voy a sacar mi título. Le regalamos eso a la UACM también. Increíble. ¿No? Y está allí, y va a las clases allí. Claro, cuando yo la conocí, yo suelo pedirle a mis estudiantes que escriban una autobiografía breve y la lean. Cuando llegó a mis manos el texto de ella, dije, ay, caray, qué bárbaro. ¿Qué es esto? Y era ella. Y después alguien me dijo, pero es que sí sabes quién tienes en tu salón, ¿no? No, pero bueno. No, pero ya la leí. Claro, y ya ahí, bueno, comencé a leerla mucho más y me enteré de su intensa trayectoria. Y ella, además, fue fundadora de la Asociación de Escritores Indígenas. Ella. Bueno, es una persona de verdad impresionante. Y bueno, pues, por ejemplo, eso, tenemos la fortuna de tenerla con nosotros. También pasa que estudiantes que llegan, pues gente muy joven que viene del bachillerato, muchas veces del IEMS, del Instituto Educación Media Superior de la Ciudad de México, que vienen muy bien formados, increíblemente bien formados, y de otras instituciones de educación media superior, pues llegan, ahí se forman en nuestra academia, y varias de estas personas han tenido reconocimientos muy importantes. Tenemos, por ejemplo, allí el Premio Internacional de Novela Siglo XXI, lo ganó uno de nuestros estudiantes, Omar Delgado. Tenemos otro estudiante, Emiliano Arestegui, que tuvo un premio también, creo que se lo ganó en un concurso en Barcelona. Ahora está en Guerrero haciendo otras cosas, él siendo docente también. Tenemos pues varias escritoras que son becarias del FONCA. Tenemos alguna de nuestras jóvenes escritoras que ganó la beca de la Fundación de las Letras Mexicanas, que está acá cerquita. En fin, hemos ido abriendo camino para el estudiantado de una manera de verdad muy comprometida, y nos da mucha alegría poder decir que después de todos estos años de estar allí en la brega, hemos estado teniendo estos resultados. Claro. Y lo digo porque, pues como la universidad no tiene examen, como es un sorteo, pues tenemos una población muy heterogénea. Y pasa que hay, por ejemplo, gente como Briseida Cuevas Coll, y otras personas ya con mucha solidez, con mucha trayectoria que vienen, o gente que viene, pues como te digo, del bachillerato, y gente que trae una formación más consistente, y algunos otros estudiantes que vienen con muchas carencias porque su condición no les ha permitido otra cosa. Nuestra universidad es muy consciente de eso. Y cuando nació, por eso se decidió que fuera un currículum flexible y posibilitar que el estudiante pueda hacer las cosas a su ritmo. Por eso cuando hay algunos comentarios, cada vez menos por fortuna, que dicen, ay, ¿cuánto tardan? ¿No? O, a ver, eficacia terminal, una cosa bien productiva. Sí, se la pasaban en la televisión todo el tiempo pegándole a la universidad. Eso. Y es un poco, ¿cuántos egresados, cuántos titulados? Es como, a ver, ¿cuántos tornillos salieron de esta banda de producción? ¿No? Sí. Un tema muy productivo. Porque estaba en esa época, el mayor ataque era el discurso hegemónico, era el de la calidad educativa. Ah, claro, la excelencia.
Claro, ¿y qué pasa con esto? No digo que no haya que tener... No, pero acabas de darnos una narración completísima de la excelencia educativa, Es que por allí pero va... humanista, pero mira, fíjate, no productivista. claro, y el asunto es este. Evidentemente, tenemos mucho cuidado, mucha preocupación, mucha pasión en hacer que nuestros estudiantes, que nuestras poetas, que nuestras novelistas, nuestros ensayistas lleguen, que terminen, se titulan, que hagan un muy buen examen profesional y vayan a hacer su vida. Por supuesto. Pero nos hacemos cargo de que las condiciones de vida de cada quien son distintas. Entonces, a mí me ha tocado tener estudiantes que son abuelas a los 30 años. Su condición de vida es esa. Y que tienen de pronto, porque su condición de vida es esa, un puesto en un tianguis. Es lo que la vida les permitió para poder comer, mamás solteras que son abuelas, en fin. Y ellas pueden ir en ciertos días, tomar ciertas materias y hacerlo a otro ritmo. Así es, y certificar con Certificar. cierto ritmo también. Exacto. Bueno, es que ese es el tema. Nuestros instrumentos de certificación, así les llamamos a la manera en que calificamos, en que damos la calificación numérica, son muy estrictos. Tienen unos indicadores y criterios muy específicos. Pero la persona va a llegar allí cuando esté lista y cuando su condición de vida se lo permita. A algunas personas les toma el tiempo que marca la ruta curricular. A otras personas les toma más tiempo. Gracias. Y nadie tiene por qué juzgar eso. Porque cada quien sabe lo que puede y en qué momento lo puede. Gracias. Entonces, la universidad posibilita esto. Desde luego, ¿qué más quisiéramos? Que en los 4 años reglamentarios y la gente se titulara. De hecho, yo siempre promuevo que mis estudiantes vayan pensando en su tema de tesis o de trabajo recepcional, porque tenemos varias modalidades, desde muy temprano en la carrera. Y hemos diseñado cada materia totalmente encaminada a la escritura. Cuando digo que hay talleres de novela, de cuento y tal, pues claro, pero también, por ejemplo, las materias teóricas las organizamos para que puedan cristalizar en productos literarios. Por ejemplo, yo que doy retórica, puedo pues dar algunas claves de Quintiliano, algunos desarrollos de la neorretórica y los metaplasmos y los metalogismos y tal, pero no es solamente que comprendas el concepto. Exacto. Ahora quiero que lo apliques en un texto literario. Igual las históricas. De pronto yo he dado Siglo de las Luces, por decirte algo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que mi instrumento de certificación, y de hecho así es, sea, bueno, ¿te gustó Voltaire? El Cándido de Voltaire, de acuerdo, vamos a ver retóricamente cómo funciona, cuál es la estructura, qué figuras de lenguaje utiliza, cuál es su estilo y sus temáticas. Ahora tú vas a escribir a la manera de Voltaire. Esto se llama imitatio auctoris y es una figura muy utilizada en el Renacimiento. No para que se vuelva otro Voltaire, a mí que me interesa eso, sino para que desmontando la manera en que escribe Voltaire y los asuntos de Voltaire, la persona pueda a su circunstancia y según sus apetencias aplicarlos con vistas a que haga conciencia, que haga metacognición sobre su proceso creativo. Evidentemente, cada persona está a la búsqueda de la voz que es suya y es comunitaria y todo lo que hemos Y dicho. volvimos a la voz propia. Otra vez, la voz propia. Pero ¿cómo se hace esto? El taller, la clase le da las herramientas. El taller le da retroalimentación. Y la persona, a partir de lo que traiga para decir este mundo y de sus propias habilidades y de lo que vaya adquiriendo, determina así su carrera literaria. Qué bonito. Paulo Freire estaría muy contento con eso. Hemos estado en el inicio de la universidad explorando las posturas de Freire y de otros, pero Eso es así, nos ¿no? han importado, porque la idea siempre fue esa. La teoría por sí misma, bueno, puede ser un elemento que te convierte en una persona pedante, ¿no? En una persona erudita, que bueno, que bien. Sabe mucho, ¿no? Pero ¿eso para qué? La educación tiene que ser para la vida, para la vida. Y parte de lo que hacemos acá es hacer consciente a la gente, procuramos eso, de que no tienen por qué venir a decirte a otras personas cuál es tu circunstancia. Exacto. Dila tú, aprópiate de la voz. Es hermoso que alguien hable por los desfavorecidos, es hermoso, se tiene que seguir haciendo. Pero que la gente hable por sí misma, la gente tiene voz.
no tendrá probablemente las destrezas que quienes hemos tenido la fortuna de tener una formación, porque qué bien, qué fortuna que yo pude ser hija de la educación pública desde niña y a que había esa posibilidad. Pero no basta, porque yo pude tener comida en mi mesa, un techo donde dormir, y no tuve que trabajar desde los 10 años. Porque había un papá que lo hacía. Exacto, ese es un privilegio. Sí. Y yo tengo que asumirlo así. Entonces, yo puedo ser empática y hay que tener empatía con el prójimo, pero el prójimo tiene su voz. Claro. Entonces, la idea es esta. Esas herramientas acá te las damos. Ahora, lo que tú hagas con ello, pues bueno, es tu trabajo, es tu labor. Es lo que acá pretendemos hacer. Esto es, grosso modo, lo que hacemos acá, son los resultados que hemos tenido. Y como te podrás dar cuenta, pues es algo que me apasiona y me llena de orgullo. Cuando yo hablaba de Sócrates y de su madre, que fue partera, yo pensaba, así como Sócrates decía, yo soy partero de ideas, ¿no? Que era una idea, para decirlo con cariño, un poquito heteropatriarcal también, porque él consideraba que tenía más jerarquía ayudar a parir almas que personas, porque, bueno, es esta idea Era más jerárquica, importante. ¿no? Claro, la jerarquía del pensamiento sobre el cuerpo y todo esto que nos atraviesa desde, pues, la formación occidental. Y yo decía, bueno, su madre, él estaba haciendo... Era patriarcal, pero hetero no. La Grecia antigua. Claro, sí, Muy sí, patriarcal, sí. pero hetero no. Sabes, a mí me gusta, ahora que mencionas esto, contar algo, que yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Alguien debería hacer esta película. Ajá. Hay que irse a los documentos, verificar con rigor cómo se debe esto, ¿no? Pero bueno, lo cuenta la leyenda que se encontró, cómo conoció a Sócrates a Platón, no sé si tú estás al tanto. Es una versión, Sí, por supuesto, pero me gusta. Porque, bueno, la fantasía es importante y si es real, pues está más interesante todavía. Lo que se dice es que Platón era dramaturgo, poeta. Sí. Platón Se era un nota. escritor, un poeta. Entonces, había concursos, era muy jovencito, era muy hermoso y estaba laureado, había ganado un concurso porque eso se usaba mucho, concursos de poesía, de dramaturgia y tal. Entonces se lo encontró Sócrates y le pareció que era un muchacho muy hermoso. Entonces, bueno, interactuaron y, como sabes, terminaron siendo amantes. Y fue Sócrates quien lo convenció de dejar esas cosas de la literatura en favor de la filosofía, en lo cual está increíble porque, bueno, como sabes, también Platón es la primera persona que publicó su obra completa desde su juventud hasta su madurez. Y eso es un hito en la historia occidental, desde luego. Pero yo siempre me he preguntado, ¿qué habría pasado? Ajá. Porque, bueno, además después de que su relación íntima terminó, siguen siendo absolutamente amigos y es muy conmovedor cuando cuenta Platón lo de la apología cita, de Sócrates. la apología que dice Platón no estaba. Es como un pudor ahí porque seguro le dolía profundamente lo que iba a pasar con su maestro. Es algo muy conmovedor lo que pasó allí. Sí, Pero el tema es que yo siempre me pregunto, si no hubiera dejado de ser poeta y dramaturgo, ¿qué habríamos obtenido de su modo de ver la vida? Es una pregunta inútil, desde luego, pero vale imaginar, ¿no? Y bueno, eso nos coloca otra vez en el asunto. Yo no sé si se puede condenar o no a Sócrates, por supuesto, era un hijo de su tiempo, era un hombre de su tiempo. Pero claro, esta idea de que el intelecto es lo alto y el cuerpo es lo bajo, con todas las consecuencias, pues bueno, es lo que luego Nietzsche pone en cuestión, ¿no? Y dice, bueno, Sócrates, pues sí, la verdad es que pone en crisis, digamos, el endiosamiento de Sócrates y lo hace muy bien Nietzsche. Es un desarrollo que ahí está y hay que comprender y está apasionante. Pero claro, cuando Sócrates se dice partero de almas, está reivindicando la labor de su madre. Así es. Entonces, yo pienso muchas veces que un poco lo que yo hago es también como ser partera de la gente, de los libros. Yo apoyo, yo procuro que el producto llegue a donde tiene que llegar. Procuro cuidar el proceso creativo de cada quien. Hay muchos escritores, seguro tú habrás oído, Molay, que dicen, yo conocí varios que decían, es que terminé el libro, tengo el posparto. Fueran hombres o mujeres o fueran personas homosexuales. Siempre es muy habitual que digan, es que traigo el posparto, traigo
la tristeza después del parto, o ay, estoy repleto, ¿no? Ya tengo que parir este libro. O escritores que dicen, es que ese libro lo tuve que abortar. Es una terminología muy frecuente, siempre me ha llamado la atención. De modo que en mi práctica y pensando en Sócrates, yo digo, bueno, no está nada mal ser una partera de libros. Eso me gusta mucho y pues es lo que procuro hacer en mi práctica. Seguro mis colegas dirían muchas más cosas que yo ahora he olvidado, pero yo quería dejar esto aquí para un poco compartir lo que hacemos. Por fortuna siempre vienen más estudiantes. Ayer mismo presentamos la carrera en el plantel del Valle. Y bueno, esta andadura de todos estos años nos ha llevado a estas reflexiones en la academia. Tenemos que actualizar un montón de cosas, tenemos que repensar todo a tenor de esto de las inteligencias artificiales. Y bueno, por fortuna estamos en el mundo continuamente trabajando en esto que no hemos soltado ninguno de los días desde que comenzó la universidad. Ahora vemos con alegría, yo hablo por mí, pero creo que hablo también por la mayoría de mis colegas. Vemos con alegría que hay otras universidades, que hay otras opciones, que cada vez más se tiene conciencia de este derecho a la belleza, derecho al deleite, derecho al placer de la literatura. Y cuando digo placer, digo deleite, esto no excluye la contradicción, no excluye el dolor, no excluye la angustia. ¿Dónde colocar todas estas cosas, estas emociones, todos estos pensamientos que surgen en la vida cotidiana de cualquier persona en su condición humana? ¿Dónde ponerlos? ¿Dónde darles su lugar? Una de las maneras es en la literatura. Así es. Poder nombrar, poder al nombrar distanciarte de la experiencia y poder hacer algo con ella. Incluso en la más loca y desaforada fantasía hay una verdad que pide ser nombrada en cada persona. Y si podemos hacer algo para contribuir a esto, pues allí estamos. Esto es lo que hacemos acá en la Academia de Creación Literaria. Maravilloso. De la Universidad Autónoma de Nacional. Maravilloso. Y además esa última frase, híjole, poesía pura y dura. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco muchísimo Pues, este espacio. Es un deleite nuestro escucharte y además pues es información que sirve de mucho. O sea, todas las personas que nos estén mirando, pues busquen la UACM, inscríbanse porque hay muchas carreras muy interesantes, pero esto de creación literaria pues es una excepción que hay que aprovecharla. Es un derecho que se está ejerciendo y además es un derecho que se está ejerciendo producto de la lucha de nuestro pueblo. Totalmente. Nadie nos regaló nada, el pueblo luchó, el pueblo ganó. Fue el primer gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, el que funda la universidad. Quiero contar que fue a la inauguración de la UACM en el plantel Tezonco. Varios de quienes fundamos esta licenciatura hemos dado clase en prácticamente todos los planteles. En Cuautepec, que es el más joven, hemos ido a dar conferencias y a hacer otras actividades, pero hemos dado clases en Tezonco, en Casa Libertad, que antes era la cárcel de mujeres, en el plantel Centro Histórico, que está en Isabel la Católica, las colegas fundadoras y yo estamos en Del Valle. Quiero mencionar que tuvimos entre nuestras filas al querido y añorado Cevdet Bayray, que fue un poeta albano-kosovar que llegó a nuestro país por la guerra de los Balcanes. Esta infamia que se cometió al balcanizar toda aquella zona. Destruir Yugoslavia. Destruir Yugoslavia de manera sistemática, intencional. Lo quieren hacer con Rusia. Exacto, resuena todo ese horror ahora con lo que están haciendo y queriendo hacer, dividir, ¿no? Otra vez, Cevdet llegó con su familia a nuestro país precisamente por eso, a la Casa Refugio Citlaltépetl, la del Parlamento Internacional de Escritores. Él falleció por una enfermedad hace algunos años, también le hicimos homenaje, también lo tuvimos allí. Esto pues te habla otra vez de la vocación humanista de la universidad y cuando te menciono que el presidente de la República inauguró el plantel, pues para nosotros es muy significativo. 2 años después ya teníamos la autonomía, pero eso no lo podemos olvidar y la continuidad se ve hasta ahora. Una anécdota pequeña. Hace poco nos invitaron a varias de nosotras a presentar un libro en la Rosario Castellanos que está en el Poli. Llegábamos, estábamos muy sorprendidas, es un plantel precioso por lo que me cuentan todos los demás también. Y fue bello porque de pronto gente que está de difusión cultural, quienes estaban organizando esa feria del libro, hubo 2
ex estudiantes que nos reconocieron. Dijo, no, las profes De creación literaria de la UASM. Estaba el público allí, el que iba a la presentación, y dijeron, ay, es que la UASM es nuestra hermana mayor. Claro. Y eso fue tan satisfactorio. Dijimos, claro, entonces, ¿qué hacen? No, pues acá trabajamos, nos formamos allá y ahora trabajamos. Esto es parte del asunto, ¿no? Picando piedra, trabajando, vas abriendo camino y vas abriendo camino, pero ya te abrieron camino a ti. Claro. Entonces, hay que comprender, tú puedes escribir tu libro, tu poema, tú puedes hacer tus cosas y normalmente lo harás a solas porque solo tienes 2 manos. Así es. Ya se Y puede una hacer a cabeza. varias manos, ¿eh? Ya se puede con un drive, se puede hacer un texto a varias manos, pero normalmente lo haces tú a solas, es un trabajo en general solitario. Pero comprender y recordar que toda escritura es colaborativa Exacto. es algo increíble porque te permite reivindicar lo comunitario y te permite a la vez que tú te desarrolles personalmente. Y eso es pues también lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mona. Qué bonito, qué agradable, qué Vayan a la satisfactorio. UASM. Inscríbanse a la UASM, porque además la UASM, con esto nos despedimos, camaradas, muchas gracias. Sí. La UASM es la única escuela en donde no es lo mismo ser universitario que ser joven. Así es. Eres universitario a la edad que seas. Sí, tenemos estudiantes de todas las edades. todas las edades. Todas las edades. Y eso es muy importante. Y lo digo porque luego hay muchas mamás que llevan a sus criaturas. Entonces tenemos ahí Niños chiquitos niñas chiquitas. y abuelitos. Abuelitos, sí. Así es. Abuelitos, Totalmente. ochenteros, Y eso nos noventones. gusta mucho. Eso es excelente. Ujú. Sí, de hecho, yo entré ya grande a la UASM. Y salí más grande todavía. Y te gusta mucho Sí, también. no, me encantó. Maravilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Adriana Jiménez García, docente, investigadora de tiempo completo, escritora literaria, cervantista, es bien importante decir eso, ¿no? Y pues felices de tenerte por acá y ojalá luego vengas otra vez a platicarnos más, porque yo sé que eso fue nada más la punta del iceberg. Tenemos que hablar de Cervantes. Muy bien, vamos a hablar de Cervantes luego. Y pues allá en su casita, píquele al pulgar para arriba, escríbanos, pregúntenos, interrógenos, cuestiónenos. Y si tiene una cosa que decir que suene fuerte, dígala, no hay ningún problema. Sí. Reúnase con sus cuates, reúnase con su familia, reúnase en la calle, en el trabajo, en la oficina, en el bar, si usted quiere, discuta, platique, analice, critique la realidad, organícese, luche y desarrolle la conciencia crítica. Indígnese por la injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier lugar del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos. Bien dicho. Hasta luego.